Para los que ya me conocen, para los que me han escuchado tiempo atrás, yo les he comentado que yo llegué a... Hola, yo les he comentado que yo llegué a Estados Unidos en el 2012. Pero quiero contarles un poquito como lo que fue anterior a trasladarme de país y lo que sucedió posterior a cuando yo llego. Y es porque muchas personas que viven por fuera creen que llegar a este país es el sueño americano, que es muy fácil, y acá hay muchas cosas que son muy duras, pero por sobre todo tú tienes que dejar tu país, tú tienes que dejar tus costumbres, tu idioma, y donde sea que tú estés, tú eres el que se vincula a la cultura donde tú llegas. La cultura no se adapta a ti, tú te adaptas al país, tú te adaptas a la cultura. Y bueno, entonces voy a empezar a contarles a ustedes lo que es, por qué es tan importante soñar, por qué es tan importante visualizar, por qué es tan importante tener metas. Cuando yo llego en el 2012 acá, a este país, como en el 2010 aproximadamente, yo les comenté, pero para los que no me conocen, yo estando en una iglesia sentada, yo estaba arrodillada, una señora se acerca y me dice que me tiene un mensaje, que si yo quiero recibirlo, y yo dije, pues claro, yo dije, claro, dalo, claro, no hay problema. Entonces la señora se arrodilla conmigo y me habla al oído y me dice lo que a ustedes yo ya les he contado antes. Permítanme un momento. Creo que lo que les he contado antes, lo que les había... Ella me dijo, el Señor te dará visa para andar por el mundo y tú le hablarás a millones de personas e iluminarás sus caminos y llevarás mi palabra. Yo dije, bueno, eso fue en el 2010. Para el 2012, como, no sé, como... Tuvo que haber sido como en el primer semestre del 2012, mis hijos se trasladaron de ciudades. Mi hija se trasladó de universidad, se trasladó de ciudad, mi hijo también, y yo quedé sola. Y a mí me dio el tema del nido vacío muy fuerte, me dio muy, muy duro. Y yo ya había recibido esa palabra. Y una noche, estando yo sola en la casa, yo me puse a orar y le dije al Señor, yo sé que tú me tienes para cosas muy grandes, pero no sé cómo es. Yo siento en mi ser que es algo muy grande, que tú vas a hacer algo conmigo muy grande, que tengo que dejarme manejar, pero yo no sé cómo hacerlo. No sé cómo empezar a dejarme moldear, no sé qué tengo que hacer. Y en caso es que en el medio de la oración yo le dije, haz lo que tengas que hacer, pero sácame de aquí a cumplir tu voluntad y a cumplir mi propósito. Pasaron varios meses y ya se presenta el venir a Estados Unidos por cuestiones de negocio, de trabajo. Yo llego a trabajar, a comprar mercancía para un cliente. Whatever, tuve un rollo tremendo con el cliente, me tocó quedarme un tiempo trabajando porque el señor, no recuerdo qué problema se dio, bueno, whatever. El caso es que tuve que quedarme varios meses, ya empecé a trabajar acá en este país, ya me ubiqué en Florida, hacia el norte, y listo, yo empiezo a trabajar acá. Entonces ya tenía mi relación, ya conseguí una casa, se consiguió el carro, ya me ubiqué y me instalé acá. Sin embargo, yo seguía viajando a Colombia y viniendo a Colombia, iba y venía. Compraba mercancía acá, la vendía en Colombia, compraba cosas en Colombia y las vendía acá. Y yo viajaba constantemente con una visa normalita. La gente, y miren, presten atención a los detalles de lo que yo les voy a hablar a ustedes, porque aquí está la importancia de todo. Cuando yo viajaba, la gente siempre me decía, te van a detener a ti en aduanas, te van a quitar la mercancía, te van a detener, te van a cancelar la visa, porque yo me quedaba los 6 meses acá, 2 meses en Colombia y volví y me regresaba. Y siempre la gente, la gente comenta y hablaba y hablaba. Y yo recuerdo decirles lo siguiente, y acá es donde viene algo que yo a ustedes, hacia el final, presten atención a lo que les voy a decir. Cuando a mí me decían eso, yo les decía, no, eso no me va a pasar. Ojo, no por arrogancia, porque yo no tenía nada, yo solamente tenía mi conocimiento y viajaba llevando y trayendo mercancía. Yo lo decía porque yo tenía fe absoluta en una palabra que me dieron tiempo atrás, ya habían pasado 2 o 3 años. Yo dije, esa promesa es mía, si él me lo prometió es porque yo voy a estar bien, porque yo voy a poder viajar y voy a poder estar entrando y saliendo, porque él me prometió que si me va a dar visa para viajar por el mundo, quiere decir que yo voy a tener una ciudadanía de Estados Unidos, porque es como de las maneras con las que tú puedes empezar a viajar sin problema, ¿no? Eso asumí yo.
Entonces a mí siempre me decían que iban a tener problemas, que me iban a detener, que me iban a quitar la mercancía. Siempre me decían, porque yo viajaba demasiado. Y yo decía, no me va a pasar porque a mí me lo prometió el Señor y yo lo creo. Yo hice fe de esa promesa hacia mí y dije, listo. Ahora les voy a contar la segunda parte para que ustedes, les voy a dejar en las historias como inconclusas para que al final vamos a empezar a unir los puntos. Estando yo ya acá, yo ya trabajaba en Boca Ratón, trabajaba arreglando ropa en una tienda de alteraciones. En Florida particularmente, en este estado se da mucho que las personas trabajan, que las personas viajan del norte hacia el sur y en verano se suben, o sea que el verano es muy flojo y se trabaja muy poco en el verano. Entonces yo en verano que se bajaba tanto el trabajo, que me disminuían tanto las horas, yo conseguía otro trabajo. Va a ver, sale un anuncio en el periódico y dice una multinacional. Entonces yo dije, yo quiero trabajar en esa multinacional. Yo dije, yo quiero trabajar ahí por dos cosas. Una, yo quería de esa plata, de eso, sacar para la página web. Y segundo, dije que yo quería cambiar el carro. Entonces yo quiero trabajar ahí. Ok, era un reto para mí, era el idioma, era trabajar en una multinacional en Estados Unidos, primera vez. Bueno, yo voy, hola, yo voy a la entrevista de trabajo. Yo paso el primer filtro, que era una llamada telefónica, de ahí me dan una cita, yo voy a esta empresa, whatever, yo paso y había muchísima gente y yo quedé, como yo recuerdo que yo cerré en círculo ese aviso, ahí llegó mi hermanita, hola Duman, yo cuando llego a Estados Unidos, cuando yo voy a ese trabajo, yo encierro en un círculo ese trabajo y yo coloqué en ese círculo que con ese dinero yo iba a cambiar el carro y iba a montar mi página web. Esta página que ustedes ven acá, que ha tenido muchas transformaciones de imagen, esa fue la página que creé en ese entonces. Entonces con ese círculo yo voy a la entrevista de trabajo. Y paso la entrevista de trabajo. Yo llevaba poco en Estados Unidos, yo ya estudiaba inglés en la noche, pero era para mí un reto muy grande porque yo no dominaba el idioma al punto de poder tener conversaciones de trabajo. Y yo lo que hacía era que yo investigaba en la internet las palabras de ese trabajo. Yo voy a la entrevista, yo paso la entrevista. Y ojo que aquí viene, porque es lo que yo te digo a ti, yo no sé cuál es tu piedra en el zapato, pero yo te cuento esta historia para que tú veas que cuando uno tiene fe en las cosas se dan, y al final te voy a terminar de contar todo el resto de la historia. Entonces yo voy a la entrevista y yo paso la entrevista. Cuando paso la entrevista estoy hablando que yo estaba ya en una multinacional y entonces me preguntan por los papeles y yo no tenía papeles. Entonces me dijo, pero tú me dijiste que tenías papeles. Yo le dije, no, yo te dije que voy a tener papeles. Me dijo, entonces debe ser que tú ya los metiste. Y yo le dije, no, yo todavía no he hecho nada, yo todavía tengo visa, mi pasaporte normal. Oh my God, eso fue tremendo, pero ellos querían trabajar conmigo por mi actitud. Cuando yo me voy para esa entrevista, yo me fui súper arreglada con una actitud. Yo estudié mucho inglés en esa semana para poder, pues, como tener una conversación. En fin, yo quedé, ellos solucionaron su problema, por eso digo, una multinacional, nunca dije, yo trabajé allí. Entonces el trabajo era por un mes y salí quedándome 2 porque el chico que yo estaba reemplazando tuvo una urgencia en su país, en Uruguay, y él no pudo subir. Yo me quedé más tiempo, lo que me daba a mí este tiempo de recoger más dinero para mi propósito. Entonces acá les voy a contar los sueños, los propósitos y en la vida por qué uno tiene que tener tanto enfoque. Entonces a mí me tocaba, eran tres niveles esa empresa, pero era muy ancha, es decir, era como 3 o 4 bloques. Entonces a mí me tocaba, ¿cómo se dice en español eso? Los supplies, a mí me tocaba abastecer toda la parte de papelería, desde el último piso de la presidencia hasta el primer piso. Yo solo alcanzaba a dar 2 vueltas en el día, una en la mañana y una en la tarde. Era filtros de café, toallas de papel, toallas higiénicas, papel higiénico, papel para las oficinas. Yo tenía que organizar, mantener todo al día y era tan grande que yo solo alcanzaba a dar 2 vueltas, una en la mañana y una en la tarde. En la tarde, aparte de eso, yo tenía que limpiar el restaurante. Yo lo que hacía
es que la noche anterior yo empezaba a descargar los libros que yo iba a escuchar durante las 8 horas de trabajo. Entonces yo decía, me sirve un libro de 7 a 8 horas, 6 horas, y entonces yo lo que hacía era que en mi almuerzo colocaba a cargar el teléfono, yo quitaba, lo que hacía era ahorrar mucha energía para poder escuchar mi libro. Y el primer libro que yo le escuché ahí fue Los secretos de la mente millonaria. Ahí yo empecé con la inteligencia financiera, ahí empecé a entender que las finanzas era el resultado de mi pensamiento y de mis cosas y whatever. Entonces yo recuerdo que yo organizaba el restaurante y el chico del restaurante me decía, colócalo, y lo escuchábamos entre los dos. Yo escuchaba el libro, yo lo colocaba en la mesa, yo limpiaba el restaurante, pero cuando terminaba, yo recuerdo apoyarme así sobre un muro, sobre como una cosa de café que había alta. Entonces yo me apoyaba y yo empezaba a soñar esto que estoy haciendo con ustedes. Yo me imaginaba mi página, yo me imaginaba hablándole a la gente, yo me imaginaba todo. Ya había escrito mis metas, las escribí en ese momento, escribí lo que quería hacer, que quería estudiar el coaching, que quería estudiar ahí empezaba, y yo me visualizaba y yo me imaginaba la manera como iba a hablar, qué iba a hablar, cómo me iba a vestir, cómo lo iba a hacer, todo. Y siempre que terminaba, yo me soñaba con eso. Yo terminaba. Pues el caso fueron 2 meses visualizándome y soñando. El caso es que termino de trabajar allí y la gente quedó encantada conmigo. Entonces yo terminaba de trabajar. Yo llegaba, yo me ponía jeans, tenis y me colocaba deportiva para empezar a trabajar. Pero cuando yo terminaba, yo me arreglaba muy bien. Y yo conseguí muchos clientes en esa multinacional que me ayudaron luego a pagar mis papeles. Entonces, cuando yo conseguía, yo siempre decía, yo no sé a quién me voy a encontrar. He aquí el poder de la imagen. Cuando tú tienes una imagen positiva y tú la transmites, no importa en la posición que tú estés, tú vas a transmitir siempre ese mensaje. Entonces yo me arreglaba muy bien y yo recuerdo que a mí me decía la gente, ¿qué estás escuchando? Y yo decía, tal libro. Y me decían, yo no entiendo tú por qué estás trabajando acá. Yo les decía, apalancamiento, este dinero me sirve para mi negocio. Hoy, lo que es Sara Rivera nació de un trabajo donde yo no tenía papeles, donde yo no dominaba al 100% el idioma, donde yo conseguí eso con una cantidad de limitantes. Entonces, ¿por qué quiero contártelo? Yo no sé cuál es tu limitante. Yo no sé cuál es tu piedra en el zapato. Yo no sé si tú estás en un país indocumentado. Yo no sé si estás en un país donde tú no hablas el idioma. Yo no sé cuál es tu problema hoy en día. Pero donde sea que tú estés y en la posición que tú estés, tú puedes lograrlo. Un papel no te va a impedir a ti a hacer cosas más grandes. Yo trabajé en esa multinacional por 2 meses y nadie sabía. No sé cómo lo hicieron. Ellos arreglaron las cosas. Nadie sabía que yo estaba ahí indocumentada. Nadie sabía nada de eso. Esto que ustedes ven ahí, esa página era totalmente diferente. Era nada que ver con lo que es hoy en día Sara Rivera. Mi primer negocio, el primer paso para dar de eso nació de ese trabajo. De ese trabajo saqué el dinero para empezar a construir ahí. Bueno, whatever, yo empiezo a trabajar. Pero tengan en cuenta que yo no tenía papeles, yo no tenía licencia, yo no tenía nada de este país por 2 años y yo tuve muy buenos trabajos y yo estuve viviendo muy bien. Y luego se vienen ya empezamos ya pude meter los papeles, entonces ya eran mis papeles y los de mi hijo. Entonces cuando era tanto el dinero, acá viene el camino de puntos. ¿Cómo pude yo reunir todo ese dinero en menos de un mes? Porque las cosas se apresuraron mucho. Y fue que toda esa gente que me había visto a mí organizar, poner papel, poner filtros de papel, yo les daba tarjetas. Ojo, no existía esto. No existía Sara Rivera como empresa, pero yo hice las tarjetas. ¿Por qué? Porque yo actuaba en fe. Yo sabía que yo iba a tener mi negocio. Yo imprimí mis tarjetas. Yo coloqué la página web allí, solamente teníamos el dominio, no existía aún la página porque yo no tenía el dinero. Entonces, yo hice las tarjetas, yo les daba tarjetas a todos en el edificio y luego evidentemente yo soy muy buena vendedora. Entonces ellos tenían sus fiestas, tenían sus cosas, yo hacía la ropa para ellos a la medida y como cuando tú tienes, y lo que yo te decía a ti, cuando tú tienes tu SAR, tú en tu cerebro, el sistema activador reticular,
enfocado en uno, tu cerebro te ayuda, y la fuerza y la voluntad, la fe que tú le tengas puesto a eso. Yo tenía toda la fe puesta ahí, de que yo podía, que ese trabajo que yo había tenido por ese tiempo me iba a abrir muchas puertas. Claro, me abrió puertas, me trajo mucha ropa a la medida, me trajo muchos clientes, me trajo cosas que me dieron buen dinero para poder pagar mis papeles en muy poco tiempo. Yo reuní ese dinero en menos de 30 días. Yo reúno ese dinero y mis papeles llegan 9 meses después, muy rápido. Fue supremamente rápido, absolutamente todo. Cuando a mí me llegan eso, ahí yo ya estoy legal en este país y puedo hacer todo. Pero lo que yo quiero contarles es que todo lo hice. Todo eso lo hice aún estando en este país sin papeles, sin idioma, porque apenas estaba adaptándome al país. Eso fue muy recién, yo llegué. Yo no sé cuál es tu piedra en el zapato, si tú perdiste tu empleo, si tú perdiste tu empresa, si tú qué perdiste con esta situación. Pero desde la posición que tú estés hoy en día, tú puedes lograr salir si tú tienes fe que vas a hacerlo. Tú puedes lograr trascender esta situación y tomar una promesa para ti, de tantas que el Señor brinda, que tú digas, de esto me pego y de aquí es que yo voy a salir. Entonces voy a leerles dos cosas. Primera, esta que me pareció interesantísima. Dice así, del libro que yo les estaba leyendo ayer, porque esta charla tiene 3 partes y al final se va a unir todo. Entonces esta es la segunda parte de lo que dice acá, de este libro que ayer les estaba hablando, del Código del Dinero. Entonces dice, en realidad no creo que existan problemas, sino soluciones que no le gustan a la gente. Nuestros problemas, desde luego, no están en el mundo, sino en la percepción de la mente que lo contempla. Y las soluciones definitivas a los problemas de dinero requieren desaprender todo aquello que has demostrado que no funciona. Si vienes con problemas uno tras otra en una situación, en una empresa, en un emprendimiento, el común denominador eres tú. Eres tu mente, eres tú quien atrae la situación, eres tú quien trae todos esos problemas, porque es tu mente, tu pensamiento creador el que te está llevando a esa situación. Entonces, las soluciones definitivas a los problemas de dinero requieren desaprender todo aquello que han demostrado no funcionar hasta la fecha. Está dicho que cada vida es un reflejo de las decisiones, hábitos, elecciones, creencias, emociones y comportamientos que han conducido justo hasta el momento presente. Y mientras quede alguien que crea que sus problemas de dinero no tienen nada que ver con su mentalidad y su comportamiento, habrá sufrimiento por asuntos de dinero. He comprobado que los problemas económicos no están causados por el dinero, sino por los patrones mentales sobre el dinero. La economía personal en condiciones normales es el reflejo de patrones mentales, de decisiones y conductas, y he concluido que el dinero en realidad se hace en la mente. Entonces, lo que sucede es que esta situación que se te presentó ahora se te iba a presentar más adelante, igual. Lo que pasa es que la pandemia lo apresuró, pero la situación económica que tú tienes ahorita igual se te iba a presentar, porque es algo con lo que tú no estabas preparado. Entonces igual, si no estabas preparado ahora, tampoco lo ibas a estar más adelante, porque tú ibas a seguir confiado trabajando como estabas trabajando y no estabas planeando organizar algo diferente, porque estabas cómodo. La parte más difícil siempre de un proceso de coaching es si la persona ha llegado a un punto X en su vida y ha logrado conseguir todo lo que quiere, se quedan en una zona de confort que les cuesta salir, están cómodos, no ven otras cosas, no están pensando en invertir en otras situaciones, en ahorrar para inversiones de libertad financiera, no, nada, para nada. O sea, están confortables, están muy cómodos en la situación donde están. Entonces, yo no sé cuál es tu piedra en el zapato, pero donde sea que tú estés, si tú cambias tu actitud, si tú tienes fe de que las cosas van a cambiar, si tú expandes tu mente a buscar nuevas posibilidades, créeme que se te va a dar. Y entonces ayer, estando yo en la clase de teología, entonces se me vino a la mente decirles esto, leerles esto, y acá viene. Esta es Isaías 54. Yo, como les digo, cuando a mí la señora me habla en esa iglesia hace tantos años, yo tomé esa promesa como cierta.
y dije, esta es mi realidad, yo voy a estar viajando. Realmente nunca tuve problemas. Mucha gente que viajaba conmigo llegó a tener problemas, yo no los tuve. Nunca me llegaron a parar en el carro cuando manejaba sin licencia. Nada, nada, nada. Cuando yo ingreso los papeles, mi familia y yo organizamos unas vacaciones. Y mi mamá estaba muy preocupada porque nos iba a tocar conducir unas 5 horas y yo no tenía la licencia. Como cosas del Señor, cuando tú tienes fe y tú te aferras a esa fe y no pierdes tu fe, a mí me llega en menos de, yo creo que 4 días, me llega el papel que me han recibido los papeles y pude sacar la licencia. Entre que yo ingreso los papeles y que mi familia y yo nos íbamos de vacaciones, pasaron 8 días. Y en esos 8 días me llegó el documento, me llegó que pude sacar la licencia y pude manejar y conducir hasta esa ciudad donde me iba a encontrar con toda mi familia con licencia. Entonces, tú tienes que tener una fe de una convicción donde tú dices, esta promesa es mía, yo me aferro a ella y yo actúo en fe. Cuando a mí la gente me decía que a mí me iban a detener, que me iban a cancelar la visa, que yo iba a tener muchos problemas, yo actuaba en fe. Yo les decía, no me va a pasar porque yo tengo una promesa que a mí me dieron y yo confío en eso. Entonces, no, una cosa es actuar con arrogancia y otra cosa es actuar con fe. Yo no actuaba con arrogancia porque yo dijera, como dicen en Colombia, es que usted no sabe quién soy yo y entonces a mí no me va a pasar nunca. No, yo actuaba era en fe de una palabra que a mí me habían dado y sobre esa palabra yo me aferré y dije, yo voy a tener mis papeles en este país, yo no voy a ser invisible ni transparente acá. Yo voy a tener el modo de tener papeles y de poder hablarle a mucha gente. Cuando entonces ya a mí se me da todo esto, si tú unes los caminos de puntos, desde el 2010 aproximadamente que la señora me dio la charla, en la noche que yo estaba orando, el traerme a este país fue muy duro para mí. Trasladarme a este país fue durísimo, la adaptación me dio muy duro, el desprenderme de mi familia fue muy difícil, mis hijos, sobre todo el menor porque la niña ya estaba muy grande, pero traerme a mi hijo, pasaron 2 años que yo me lo pude traer, entonces era un tiempo que yo no veía a mis hijos, fueron muchas cosas, ¿sí? Y no sé cuál es tu situación y va a ser doloroso, pero no quiere decir que no vas a llegar al siguiente nivel, que no vas a poder conseguir tu propio negocio o que no vas a ser próspero tal vez con un trabajo. Yo no lo sé, yo siempre busco que la gente sea independiente, que no dependa de las finanzas de otra persona, sino que se vuelvan independientes financieramente y tengan sus propios negocios, porque es la única manera que tú garantizas que tú tienes algo, ¿sí? ¿Desde cuando una niña tiene 27 años? Ay, Dios mío, no entremos en discusiones al aire. Entonces escúchenme acá, porque no sé cuál es tu situación, por qué momento estás pasando tú, pero esto, yo ayer estando en la clase, todo el tiempo estuve pensando, entonces dije, voy a leerles esto porque no sé quién de ustedes va a recibir esto y lo va a tomar como una promesa que les va a quedar a ustedes. Y en Isaías 54 dice algo que yo siempre me aferré a eso. Eso fue como unos 3 o 4 años después que un amigo, que no sé si estará escuchándome porque él lo hace en incógnito, él es pastor y él me dio esta palabra. Y él me dijo, yo tengo un mensaje para ti y esto es lo que hoy yo a ustedes les voy a decir y ustedes deciden si lo toman o no lo toman y si viven o no en fe y si trabajan o no en fe. Y dice, regocíjate, oh estéril, la que, espérate un momento, yo lo aumento aquí. La que no daba luz, levantaba canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Escuchen acá. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Amplía, escuchen, ensancha el sitio de tu tienda. Si tú estás pensando en un negocio, hola César, si tú estás pensando en un negocio, proyéctate, suéñalo, míralo, crea el espacio, haz lo que tengas que hacer, pero tienes que visualizarte. Deja de estar pensando en chico, en pequeño, en poquito, en escasez, en pobreza, en miseria. Deja de discutir, deja de preocuparte y ocúpate, empieza a trabajar, empieza a adquirir habilidades, empieza a mejorar en ti. ¿Sí? Hola César.
Empieza a trabajar en fe, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones serán extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. No puedes trabajar en escasez pensando en que, yo les he dicho, una cosa es sentir y otra cosa es que tú hoy no tengas, pero otra cosa es que tú sientas que no tienes. Tú no puedes vivir sintiendo que no tienes. Tú puedes decir, hoy no lo tengo, pero yo sí tengo posibilidades, yo tengo mucho cómo salir adelante. Aférrate a una palabra, aférrate a la fe de que tú puedes salir adelante. Cambia tu manera de pensar, cambia tu actitud. Adquiere habilidades, rodéate de gente que te impulse hasta el cielo, o sea, es que sea, miren, puede sonar lo más ridículo del mundo entero cuando tú empiezas a bendecir a la gente de los demás, a la vida de los demás, a alabar la vida de los demás, a la gente que trabaja contigo. Gracias porque están conmigo, porque sin ustedes no sería lo que soy, porque empiecen a bendecir cada pedacito. El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Lo chico, lo que ustedes tienen, expándanlo, aumenten no sé. O sea, el problema es aquí, lo tienen así chiquito, no puedes ver más adelante. Yo les conté la historia porque yo lo que estoy buscando es que ustedes vean lo que era yo cuando llego a Estados Unidos sin papeles, que conduje 2 años sin licencia, que dejé mi familia, que dejé mis hijos, que no sabía el idioma, que trabajé en una multinacional sin documentos. Porque fui la que pasé toda la entrevista y yo no dije nada. Yo dije, cuando llegue allá, si ellos no les sirve, pues llamarán a otra. Pero yo pasé, yo fui la elegida. Y ese dinero es lo que ustedes ven aquí, esta página, Sara Rivera Correa. Esta empresa que ustedes ven ahí nació de un trabajo donde yo no tenía documentos. Exactamente, César, vibrar en la misma frecuencia te atrae a la gente que necesitas para lograr lo que deseas. César está en Instagram y César es el encargado de hacer nuestros lanzamientos. Yo amo a César, amo a su esposa, amo a Rafael, amo a todo mi equipo de trabajo, yo lo amo. Yo amo a mi gente porque son con mucha más energía que la que yo tengo, con unos conocimientos súper amplios en todo lo que hago, pero ustedes se tienen que rodear de gente que los impulse, no que los hunda. Tienen que estar pensando, ustedes son cabeza y no cola, ustedes están hechos para la prosperidad y no para la pobreza, para la abundancia y no para la escasez, pero tienen que cambiar su modo de pensar. Aquí se los dice, he comprobado que los problemas económicos no están causados por el dinero, sino por los patrones mentales sobre el dinero. La economía personal en condiciones normales es el reflejo de patrones mentales, de decisiones y conductas. He concluido que el dinero en realidad se hace en la mente. No sé tú en qué piensas, no sé tú cómo terminas de tu día, tú cómo desgastas tu energía, tú cómo te cuidas, no sé cómo lo haces, no sé cuál es tu piedra en el zapato, pero tú hoy puedes tomar una decisión de vivir en fe y de empezar a actuar de manera congruente con eso. No importa donde tú estés y no importa la limitante que tú tengas, la limitante es tuya. Si yo pude conseguir todo eso, si yo pude conseguir ese trabajo, si yo pude hacer eso y si yo pude apalancarme a través de esas situaciones estando indocumentada, tú también puedes hacerlo. Solamente tienes que decidirte a hacerlo, tienes que creer en fe, tienes que actuar en fe, tienes que creer en ti y trabajar mucho tu imagen interna y tu imagen externa. Tiene la gente que reflejarse en ti, tienen que verte y decir, es que yo quiero lo que ella tiene, yo quiero ser lo que ella es, yo quiero transmitir esa energía que transmite, porque no se trata de belleza, se trata de percepción, lo que tú transmites a los demás, lo que tú haces con tu conocimiento. Sí, que si es muy vacío, si es un conocimiento que tú simplemente se lo tiras a la gente por tirárselo, o si tú transmites a través de eso energía y le dices a la gente, tú puedes hacerlo. Entonces, ayer yo estaba en la clase, como les dije, en la clase de teología, y yo todo el tiempo, esta palabra y esta otra. Escuchen esta. Esta es Isaías 60:17. En vez de bronce traeré oro, y por hierro plata, y por madera bronce, y en lugar de piedras de hierro pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores. Si tú actúas en fe, si tú empiezas a creer en ti, si tú empiezas a verte como esa persona que transforma su vida, la de su familia y la de generaciones futuras, tú puedes hacerlo. Pero solo necesitas una cosa, y es creer y actuar en fe.
La gran mayoría de las personas trabajan en escasez, en limitantes, en yo no puedo, yo no soy capaz, en yo no tengo, es que no hay cómo, no hay cómo, no hay cómo, y se quedan en el no hay cómo. Creo que fue en la del lunes o en la del martes, la charla del lunes o martes que yo les hablé sobre el sistema activador reticular y cómo enfoca la energía allí, cómo es importante tener metas. Si ustedes ven, cuando yo veo el aviso en el periódico en esa multinacional, yo lo subrayé con marcador rojo y coloqué allí lo que iba a hacer con ese dinero. Y yo coloqué mi página web y coloqué mi carro, cambiar de carro. O sea, yo cuando veo el trabajo, yo digo, uy, qué rico, yo quiero trabajar en esta empresa. Yo no pensé en todas las otras limitantes, yo solamente dije, este sería un reto para mí. Sería un reto muy grande, porque era enfrentarme en una multinacional donde yo estaba indocumentada, donde yo no hablaba bien el idioma y donde yo decía, carajo, ¿cómo lo voy a hacer? Pero era retarme. Y yo dije, perfecto, pues yo en el espejo en el que me arreglé, yo coloqué el trabajo, la fecha en la que yo iba a iniciar en ese trabajo y yo coloqué lo que iba a hacer con el dinero. Entonces hice una lista y coloqué cómo iba a invertir el dinero, todo lo coloqué. Cuando yo llego, habían como 30 o 35 personas para esa entrevista y dije, esta gente tiene experiencia, yo no la tengo, pero yo estoy aquí es por pura actitud. Y por actitud yo pasé ese trabajo. Y luego por mucho tiempo me estuvieron llamando, pero yo ya no era, porque yo ya estaba trabajando de manera diferente, ganaba dinero de manera diferente, ya estaba proyectada en algo distinto. Pero por mucho tiempo ellos me siguieron llamando para hacer reemplazos. Y fue algo que me enseñó muchísimo de humildad, me enseñó muchísimo de la proyección, de la visualización, del poder de creer en fe. Entonces, como les digo, cuando yo terminaba de limpiar ese restaurante, yo me paraba y miraba todo el restaurante, pero yo me imaginaba la charla, yo me imaginaba la conferencia, yo me imaginaba la gente, yo me imaginaba cómo estaba vestida hablándole a la gente, todo yo me lo imaginaba ahí. O sea, cómo tienes que aprender a creer en ti, a soñar contigo, a valorarte, a respetarte, a verte bien. Párese frente al espejo, por amor a Dios, dígase lo que se aman, lo que se respetan, lo que se quieren, y cuando se vean digan, ¿qué transmito? ¿Cómo lo transmito? ¿Cómo la gente va a creer en mí? ¿Cómo esto que yo soy se lo puedo transmitir a los demás? No importa que tú estés limpiando, lavando platos, lavando sanitarios, no importa. Ese es tu presente, aprovéchalo, bendice pedacito de tierra. Donde tú estás parado es tierra santa, donde tú estés actuando, ahí estás destinado a estar, pero no a quedarte ahí. Tú estás para cosas más grandes, pero aprovéchalo, estudia, capacítate. Yo lo que hacía, como te digo, 8 horas de trabajo y yo estaba solita trabajando, pues yo escuchaba todos los días audiolibros, y eso me alimentó muchísimo mi ansia por ser coach, mi ansia por esto, para la educación financiera, para la educación emocional. Eso fue para mí importantísimo. Entonces, miren el camino de puntos. Empezó por una palabra que me dio una señora. Luego una oración que yo hice y le dije, haz tu voluntad, sácame de acá y haz en mí tu propósito. Luego llego a Estados Unidos, que fue muy doloroso, fue muy difícil, aguanté muchas críticas. Mucha gente me dijo que yo estaba abandonando a mi familia, que estaba abandonando a mis hijos, que yo estaba dejando todo por... En fin, fueron muchas las críticas que yo aguanté en ese entonces. En la soledad de llegar tú de un país latino. Yo tengo una familia muy unida, una familia grande, una familia y amigos, y yo iba a sitios donde siempre estaba acompañada, tenía mi empresa. A llegar a la soledad de Estados Unidos, a no hablar con nadie, a tú no darte cuenta de quién es el vecino, a pasar fechas importantes sola y muy difícil, y acá no es su color de rosa, y empezar a trabajar, o sea, no fue fácil, pero hay que unir el camino de puntos. Era necesario pasar por ese camino de puntos. Era necesario que yo me superara a mí misma, que yo superara mis creencias, que yo fuese más humilde en muchos aspectos, que yo dejara la soberbia en otros, que empezara a trabajar mi parte espiritual, que empezara a pulirme en otras cantidades de cosas, a sanar patrones que no eran saludables para las relaciones ni para el manejo del dinero. Romper patrones, perdonar el pasado, soltar todo eso y empezar a capacitarme y a estudiar y a trabajar con un propósito de vida y sacrificar
salidas, gastos, porque fueron años de domingo a domingo estudiando, sin poder salir, sin poder comprar absolutamente nada, por simplemente capacitarme y estar y conservar tú eso por 7 años. Dormía 4 horas, me levantaba a las 4 de la mañana, iba al gimnasio, después regresaba a casa, dejaba a mi hijo en la escuela, me iba a trabajar, del trabajo salía a estudiar inglés y de estudiar inglés llegaba a cocinar y a seguir estudiando el coaching. Y por ese ritmo fueron 7 años ahorrando y ahorrando. O sea, no se llega y no unes el camino de puntos donde tú vas a conseguir lo que quieras viviendo tan plain, tan soft, tan tranquilo, tan relajado, tan sin estructuras, tan sin sueño, tan sin fe. Yo tenía un sueño, yo tenía una promesa y de eso me aferré. Y hoy no sé cuál es tu posición, no sé qué necesidad estás pasando, pero tú puedes cambiar tu futuro. Pero cuando tú tomes la decisión hoy de cambiar tu presente, de cambiar tu actitud, de adquirir habilidades, de mejorar en muchos aspectos, de soltar tu pasado, de mejorar los patrones de comportamiento, de romper con patrones que no son saludables. Entonces, no sé qué es lo que a ti te detiene para llegar al punto donde tú quieres llegar. Y puede que hoy tú no estés donde estés, pero siéntelo, vibra en eso, sueña en eso, créelo, inyéctale toda la energía, inyecta la fe que tú tengas que tener y visualízate ahí en cuánto tiempo vas a estar ahí. Y el proceso que tú estés pasando ahora, que te tocó por fuera, a mí me tocó la pandemia por fuera de la casa. Yo ya no vivía en Estados Unidos cuando esto me pasó. Y me tocó estar de sofá en sofá y solo con la computadora y un teléfono. Y dije, con la computadora y el teléfono vamos a salir de esta situación y voy a seguir iluminando el camino de otras personas. Y nadie sabía que yo estaba viviendo esa situación. ¿Sí? Entonces, ¿cómo en la tuya? No lo sé. Pero la mía no fue fácil. Solo que no me quedé a lamentarme y a llorar porque pobrecita fue lo que me tocó vivir. No. Toma el poder y el control. Tú tienes la actitud y tú tienes cómo controlar esa situación. Pero tú tienes que decidirte. Tienes que salir de esa zona de confort, tienes que salir de esa comodidad, tienes que salir de estar criticando, de estar renegando, de estar lamentándote y empieza a actuar. Empieza a escribir tus metas, empieza a ver que las finanzas son responsabilidad tuya, absolutamente tuya y no es responsabilidad de nadie más. Hey Tom, how are you doing? No es echarle la culpa a los demás. Es que Peranita, es que Sutanita, es que mis hijos, es que mi mamá, es que mi mujer, es que mi ex esposo. No, eres tú y solo tú. ¿Ok? Así que, queridos, espero que esto les ayude a ustedes para que el fin de semana mediten muy bien sobre cómo están viviendo su vida, sobre qué fe están ustedes actuando. Recuerden que la fe funciona para bien y funciona para mal. Si tú crees que vas a vivir en pobreza y en ruina y tu negocio no va a salir adelante, vas a trabajar en esa fe. O si tu fe está elevada a la máxima potencia de que aunque tú hoy estés en una esquina de una casa o estés en un sofá de un amigo o te toque estar limpiando sanitarios o estés limpiando lo que te toque limpiar, tú hoy de donde estés tú puedes determinar cómo va a ser tu futuro. No lo dejes a la deriva, no dejes que el destino y tu pensamiento loco, sin control, sin dominio, empiece a estructurar tu vida futura. Hoy cambia y estructura tu vida como va a ser desde donde estés. Bendice el pedacito de tierra donde es eso, como dice mi hermana, limpiando matas, quitando el musgo. quita el musgo. Sí, me imaginé como algo oxidado lleno de musgo. Quítalo, estás oxidado, estás con musgo, quítalo. Mira, es lo que está diciendo mi hermana. Nosotras a los 13 años empezamos a trabajar. A los 13, ¿cierto Ángela? Teníamos 13 años. A nosotras a los 13 años empezamos a trabajar con mi mamá, porque mi papá hizo un maravilloso negocio que nos dejó en limpio, en ruinas, sin plata, sin dinero, y mi mamá, que es una mujer muy próspera y muy pila, le gustaba sembrar matas en la casa, y ella consiguió contratos para limpiar jardines en fábricas, y nosotros nos íbamos con mi mamá a limpiar jardines en la madrugada, a la 1 de la mañana. Estábamos más pequeñas, imagínense, mi hermana dice que estábamos más pequeñas, yo creo que teníamos 13, mi hermana dice que estábamos más pequeñas, y nosotros nos íbamos a limpiar jardines, a limpiar hoja por hoja,
Y en la madrugada nos íbamos a coger tierra y coger musgo porque eso era ilegal y es aún ilegal. Pero mi mamá vendía matas en la casa, vendía musgo y vendía tierra. Y nosotras en la madrugada, estando niñas, los fines de semana nos teníamos que ir a trabajar. Así que no es un color, no es todo, no es un camino de rosas, pero aunque no sea un camino de rosas, tú puedes convertirlo en un trayecto de rosas de aquí en adelante. ¿Fue duro? Sí, nosotras estamos trabajando desde muy jovencitas, pero tú decides si lo ves como una carga o si tú lo ves como una bendición. ¿Por qué? Porque eso nos obliga a nosotras responsables, proyectadas, enfocadas en algo, ¿sí? Entonces, no sé cuál es tu problema, no sé si has pasado por abuso sexual, por abandono, por maltrato. Yo no sé cuál es tu pasado, pero con ese pasado a ti te toca vivir. A ti te toca soltarlo, te toca perdonarlo para que construyas una vida completamente diferente. Nadie, todas las personas tienen una herida u otra. Todas las personas. Unas más intensas que otras, sí, pero todos tenemos nuestros problemas. Y sin embargo, porque uno sí, porque hay personas que han sido abusadas, violadas. Una chica, no recuerdo el nombre de ella, en este momento sé, Meyer, fue abusada por el papá desde los 2 años hasta los 12 años. Fue abusada todo ese tiempo. Y es una mujer increíble. Oprah fue también abusada, maltratada, decidió perdonar y soltar. ¿Cuántas historias de personas que han sido abusadas, que pasaron de orfanato en orfanato, que pasaron por situaciones muy críticas, pobreza absoluta? Y aún así cogieron poder de esa situación, la transformaron y volvieron sus vidas una vida de éxito. Así que si tú decides hundir tu vida porque te maltrataron, porque te dijeron no que no era, y tú decides seguir aferrado a ese abuso, a ese maltrato, sin soltarlo, sin perdonarlo, y clavando tu vida en la miseria, y clavando tu vida en el rencor, y en estar maldiciendo a los demás, en lugar de estar construyendo una vida de bendición, estar enfocándote en el futuro, construir empresa, construir algo sólido, empezar a tomar control de tus finanzas. Si eres comprador compulsivo, empieza a controlarlo. Si tienes muchos gastos hormiga, corta los gastos. Pero tienes que aprender a manejar el dinero y aprender a que aquí lo haces. Y que todo te sirve para bien o te sirve para mal. La fe funciona para bien o funciona para mal. Tú decides cómo utilizas la pala de tu vida, como se los dije ayer. Cada día de tu vida o cada año construye una pala. Esa pala tú la cavas o tú haces una montaña donde creces, donde te elevas y vas al siguiente nivel. Así que, queridos, ya los dejo por hoy. Nos vemos el lunes. Que el Señor bendiga sus fines de semana, que bendiga sus proyectos, que sueñen en grande, que se visualicen en grande, que tomen el control y el poder de sus finanzas y de sus vidas. Y nos vemos el lunes a la 1:30 hora New York, 12:30 hora Colombia, Colombia, Perú, México, 12:30 y New York, Venezuela, estamos a la 1:30 de la tarde. Que el Señor los bendiga enormemente, que esto les haya servido y les haya sembrado a ustedes una inquietud. Espero de verdad que les genere esa inquietud de que ustedes mediten en eso. Y recuerda ir a lideracontuimagen.com, suscríbete allí. Vienen una serie de entrenamientos que no te los puedes perder, pero tienes que estar inscrito allí en mi página lideracontuimagen.com. Nos vemos el lunes, si Dios quiere, con la ayuda de Dios, al mediodía. Y recuerda que yo soy Sara Rivera, tu coach de imagen y amiga, y ten un sueño que te quite el sueño con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Besitos, nos estamos viendo en la semana entrante. A ver...